Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en esta escuela de pensiones, modo vacaciones, modo verano, como ustedes quieran llamarlo. Nos encontramos a 10 de febrero y comenzamos una nueva clase de estas, como ya les digo, especial, porque estamos contestando preguntas que han llegado a través de la comunidad y contestándolas junto, bueno, mejor que contestándolas, el profe Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, súper bien. Aquí siguiendo con el verano en febrero en la ciudad de Valdivia. La verdad que con hartas ganas de hacer este programa que se ve muy entretenido, estas preguntas y respuestas que la verdad que fue muy bueno para este mes de febrero. Ya poder organizarlo de esa manera porque la verdad que se genera una dinámica que la verdad que a mí me gusta. Oiga, profe, nos pusimos a juego parece hoy, ¿eh? Estuvimos conectados Sí, ahí de Rosco Pasión. exactamente. Nos pusimos de acuerdo y creo que ahí los pensamientos estuvieron ahí concordando para poder vestirnos a tono con el color rojo. Usted Profe, se ve, señorita, se ve como siempre muy linda y ese color le queda pero perfecto. Creo que es su color ideal para usted. ¿Quiere que le diga? muchas gracias, profe. Usted está igual de estupendo y como yo digo, ya son tantas clases juntos que es que ya es imposible no estar bien conectados entre los dos, ¿verdad? Sí, claro, exactamente, así es. Así que, profe, vamos a comenzar con esta nueva clase, como ya digo, modo vacaciones, en la que estamos contestando dudas y consultas que han llegado a través de las diferentes redes sociales y también a través del correo electrónico que aprovecho a dárselo a todos ustedes, que es producción@fflight.cl, para que nos escriban ahí también sus dudas y consultas. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, profe, que es de Irma Victoria Fuentes. Dice, ¿cuál es la razón para que cambien al fondo E a los que están cerca de la edad de jubilar? ¿Deben avisar? Porque ya sabemos las millonarias pérdidas del fondo E. Bueno, esa igual es una muy buena pregunta porque la verdad que nadie obliga a cambiarse a las personas al fondo E. Recordemos que es una decisión voluntaria, por lo tanto, la única restricción que tienen las personas ya en una edad, recordemos ahí, las mujeres por sobre los 50 y los hombres por sobre los 55 años, la única restricción que tienen es el fondo A. Por lo tanto, todos aquellos fondos restantes como el B, el fondo C, el fondo D y el fondo E son voluntarios. Se sugiere que cercana a la edad de pensión, los afiliados debiesen estar en los fondos más conservadores, producto de la volatilidad del sistema, de las inversiones principalmente en instrumentos de renta variable. Pero ya sabemos cuál ha sido el comportamiento, sobre todo el 2021, con respecto al fondo, los fondos de renta fija, el fondo E y el fondo D. Por lo tanto, lo que se recomienda ahora es claramente generar un mayor análisis a la hora de poder hacer algún cambio de fondo. Pero nadie obliga a las personas, ninguna institución, ¿cierto? Y normativamente nadie puede obligar a alguien a estar en el fondo E. Ya, profe, pero sí lo que hay que dejar claro es que existe esta restricción etaria, me refiero a que hay ciertos fondos más conservadores en los que no se puede estar cuando uno está jubilado, no te lo permite la normativa, y a eso me voy también a lo mejor para complementar un poco la pregunta que hizo este miembro de la comunidad, si por algún motivo ella en el momento de jubilarse estaba en uno de estos fondos conservadores, automáticamente la van a pasar a estos más... bueno, no los conservadores, estaba ella en el fondo a lo mejor B, por ejemplo, si al jubilarse la pasan automáticamente, ¿eso se debe avisar? ¿Lo debe avisar la superintendencia? ¿Lo debe avisar la AFP? No sé. No, la verdad que la AFP en ese sentido no lo avisa. Quien lo pudiese avisar es la persona que le está gestionando el trámite al momento de la pensión. Por ejemplo, si alguien se pensiona y está en el fondo B con su capital, ¿cierto?, y se pensiona en el fondo B y no hace ningún cambio de manera voluntaria antes de que se inicie el proceso o termine el proceso, lo que debe hacer la FP es traspasar ese fondo B en su totalidad al fondo D, porque voluntariamente la persona no eligió cambiarse de manera voluntaria. Yo sugiero ahí siempre hacerlo de manera voluntaria porque uno hace el análisis efectivamente, porque recordemos que hay para los pensionados, la alternativa que tenemos, ¿cierto? Y siempre lo hemos mencionado, es el fondo C, D y E. Es la alternativa para las personas que están
pensionadas y están en retiro programado. Por lo tanto, hacer el análisis ahí primero si el fondo C, D o E puede ser el fondo más conveniente en ese momento. Pero bueno, existe a lo mejor en el sentido de que obligatoriamente debe estar en un fondo en estas tres alternativas. Y si no lo elige voluntariamente, son traspasados esos capitales de ese fondo riesgoso, como el fondo B, por ejemplo, al fondo D, que es un fondo más conservador. Pero como preguntaba, este cambio no avisan, no te va a llegar un mail, no te van a llamar para decir, vamos a cambiarte. Ya. No, exactamente. Los afiliados se dan cuenta cuando revisan su cuenta y se dan cuenta que aparecen en un nuevo fondo. Perfecto. Profe, siguiente pregunta. Erika Vilugrón dice, ¿la PGU la recibirá todo el mundo o depende del monto de la jubilación? Bueno, claramente ahí, cierto, la PGU va a estar determinada, ya dijimos, por los requisitos de edad, por los requisitos de focalización, cierto, que ahora aumentó de un 60%, aumentó a un 90%, y también de la residencia de los 20 años en el país, ¿ya? Y los últimos 4, de los últimos 5, los últimos 4 haber estado en Chile. Esos son los requisitos, ¿ya? Y obviamente si la focalización de la persona y dependiendo de los ingresos que tenga va a estar determinada hasta un monto determinado de pensión, ¿ya? Que obviamente van a recibir menos ingresos o menos aportes del pilar solidario. Por lo tanto, no es para todos. Se debe cumplir este requisito que acabamos de mencionar y en relación a los montos de pensión, recordemos ahí que aproximadamente entre los 600 y 620 mil pesos va a ser como el techo para que aquellas personas puedan recibir el máximo de la pensión garantizada universal. De ahí hasta los 900 y fracción se va a ir desgregando, ¿cierto?, con menos aportes en la medida que nos acercamos a los 900 mil pesos de monto de pensión. Así es, aproximadamente más o menos para que también tengan una idea. Siguiente pregunta, Aníbal Valencia. ¿Cómo demuestro que estuve afiliado al sistema antiguo? No tengo la libreta para solicitar el bono de reconocimiento. Bueno, esa es una buena pregunta porque le pasa a muchas personas que estuvieron en el sistema antiguo, sobre todo en el Seguro Social, en donde se ejercía efectivamente la contabilidad o el registro de las cotizaciones a través de estas famosas libretas, donde se ponían unas estampillas que acreditaban las cotizaciones que los trabajadores se les pagaba estas cotizaciones y quedaba el registro ahí a través de esta estampilla en estas libretas. Cuando no existía eso, una forma de poder acreditar efectivamente es yendo al IPS, solicitar un certificado de cotizaciones del antiguo sistema. De no concordar eso, la única forma de poder hacerlo, y a lo mejor por ahí puede ir la pregunta, ¿cierto?, es llevando información adicional. Yo sé que con los tiempos, con los años, generalmente las personas desechan, ¿cierto?, todos aquellos papeles, documentos que tuvieron en alguna oportunidad, como también me he encontrado con la sorpresa de que existen muchas personas que guardan absolutamente todo. Si alguna de las personas tiene registro de su primer contrato, de las primeras liquidaciones, esos documentos son súper importantes para el IPS para poder acreditar esos periodos que seguramente no aparecen, pero teniendo esta acreditación tienen la posibilidad de acreditarlos y llevarlos y que el IPS analice y verifique si efectivamente son cotizaciones impagas de esos periodos. Ya, perfecto. Ojalá que podamos haber aclarado la duda de este miembro de la comunidad con respecto al bono de reconocimiento. Siguiente pregunta, de Jorge Rivas. ¿Qué son los depósitos convenidos? Esta es igual una muy buena pregunta en relación a las cotizaciones voluntarias. Los depósitos convenidos son parte de las cuentas de cotizaciones voluntarias, ¿ya? Y los depósitos convenidos son montos de dinero que se convienen, y por eso se llama convenidos, se convienen con el empleador, ¿ya? Principalmente, ¿por qué motivo? Porque, por ejemplo, generalmente esto ocurre a fin de año cuando las empresas generan entrega de gratificaciones, bonos adicionales a sus trabajadores, y esto obviamente con montos importantes genera un aumento en el global complementario en donde se pagan los impuestos de las personas. Y
Esta cuenta genera precisamente ese efecto contrario, es decir, se puede acceder a generar este depósito convenido y este acuerdo y este convenio con el empleador para que ese bono, o en su totalidad, 100%, o parte de ese bono, sea depositado en la cuenta de cotizaciones y de depósitos convenidos, ¿ya? Para que ese monto, como es una cotización de depósitos convenidos, baje el base tributable, base el global complementario y la persona pague menos impuesto por ese monto de cotización en depósitos convenidos que generó, ¿ya? Ese es como el principal efecto, y a la vez ese ahorro, ¿cierto?, va a servir para que la persona pueda tener un mejor saldo de cuenta finalmente para obtener una mejor pensión. Ya tiene como obviamente esas dos finalidades: ayudar a mejorar la pensión y generar un efecto tributario positivo para la persona para que pague menos impuestos. Mire, no tenía ni idea. Muy buena la respuesta, querido profe. Siguiente pregunta. Facundo Leal dice, ¿de qué se trata el subsidio previsional para trabajadores jóvenes? Sí, es un subsidio que genera ahí la posibilidad de que la cotización de este trabajador joven pueda ser subsidiada por el Estado, ¿ya? Por lo tanto, hay una parte que la entrega el Estado y que favorece al trabajador, y otra que favorece también al empleador por cotizar y por tener esta persona contratada, ¿ya? Es principalmente eso: parte de lo que se cotiza va a ser subsidiado por el Estado, ¿cierto? Para que tenga un incentivo el empleador de cotizar a personas jóvenes para poder acogerse a este subsidio y este beneficio que entrega el Estado. Es un incentivo claramente para la clase trabajadora joven, es decir, para los jóvenes que ingresan al mundo laboral, de poder ser acogidos, ¿cierto? Y que tengan mejor recepción a la hora de ir a buscar trabajo. Es un incentivo para los empleadores y que la verdad que funciona bastante. Profe, ¿hay algún requisito en particular que se tenga que tener, o cómo se hace la solicitud, por ejemplo, también? Aprovecho a preguntarle. Sí, se hace a través del momento en que se pagan las cotizaciones, ¿cierto? En Previred, ahí de acuerdo a la edad, ahí se estipula que si la persona tiene el beneficio, ¿cierto?, de este incentivo a la cotización, y se verifica efectivamente si de acuerdo a la edad, porque hay un tope que son 25 años, ¿cierto? 20-25 para poder ser contratados, y se verifican esos antecedentes y hay que efectivamente hacer la solicitud también, ¿ya? Hay que hacer una solicitud, tiene que inscribirse el trabajador, tiene que inscribirse el empleador, tiene que generar el registro también. Ah, ¿son los dos los que tienen que hacer el trámite? Exactamente, sí, exactamente. Buen dato, interesante. Vale, perfecto. Siguiente pregunta. Carlos Gómez dice, ¿por qué el empleador descuenta el aporte de cesantía al finiquitar al trabajador? Bueno, igual esa duda, durante el año pasado, el 2021, por ahí surgió precisamente cuando hablábamos del seguro de cesantía. Bueno, se asume de que, de acuerdo a la condición, ¿cierto?, a esta condición de poder otorgar el beneficio, por un lado, de poder acceder al pilar, a este pilar que tiene el FC, en el cual se logra complementar lo que tiene el trabajador con parte de una bonificación que entrega el Estado para mejorar el monto a poder recibir por parte del trabajador como el beneficio de la cesantía, ¿cierto? Se asume de que en el fondo el empleador, parte de lo que cotizó, ¿cierto?, debe ser descontado producto del hecho de que haya sido desvinculado de mutuo acuerdo, ¿ya? Cuando es de mutuo acuerdo y cuando no es por necesidad de la empresa, las condiciones para poder acceder al seguro de cesantía son distintas, ¿ya? Por lo tanto, es ahí en donde el sistema, al momento de acceder el trabajador al beneficio del seguro de cesantía, hace un descuento
descuento el empleador en el finiquito de lo que él aportó, producto de que esta desvinculación le va a generar pagos al trabajador en su finiquito de una gratificación o de esta bonificación que genera el empleador cada vez que despide, o esta indemnización, ¿cierto? Ese es el término, de poder pagarle esa indemnización, rebajando este aporte que en el fondo también el trabajador va a obtener el beneficio de la cesantía cuando vaya a generar su trámite. En el fondo se asume de que esta indemnización, por un lado, ¿cierto?, no puede estar supeditada también al aporte que hizo el empleador con respecto al seguro de cesantía, porque el trabajador igual va a hacer uso, por un lado lo indemniza y por otro lado que se genera un aporte, ¿cierto? Es una forma, en el fondo, del momento en que salió la ley, y un poco uno a primera dice esto es injusto, pero se generó esta forma de poder acceder a esto precisamente para que en el fondo compensando un poco este aporte que obligó el sistema a que los empleadores generaran, ¿cierto?, para el seguro de cesantía para sus trabajadores. Es decir, poder descontar este aporte cuando existe la decisión de vincularlo, ¿cierto?, con esta indemnización que ellos deben pagar. Ya, perfecto. En el fondo se asume como parte de la indemnización que se está entregando, y por eso a la vez se descuenta. ¿Ya? Profe, perfecto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y, como siempre, le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor le dé al play para enseñarles a la comunidad que nos está viendo ese maravilloso spot de FF Live. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FF Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo, y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FF Live. Ahí dejamos, querida comunidad, ese spot de FF Live donde les contamos lo que somos, un canal digital independiente que fomenta sobre todo la educación desde muchos puntos de vista, también la información. Y como siempre también invitarles a que si les gusta nuestro contenido, si quieren seguir ayudándonos a que crezcamos y también impulsar este medio de comunicación independiente, también puedan colaborarnos ahí con las estrellitas que se mandan a través de Facebook. Profe, seguimos con las preguntas y respuestas de este Escuela de Pensiones, y la siguiente pregunta es de Marisol Farías. Dice: trabajo en una casa particular hace 35 años y no he sacado mi cuenta de indemnización. Me quedan 5 años para jubilar. ¿Esa plata me la van a dar? Sí, efectivamente, la cuenta de indemnización es una cuenta que se creó precisamente cuando existe la desvinculación de las trabajadoras de casa particular, ¿ya? Y es a todo evento, es decir, basta con que ellas presenten el finiquito de su relación laboral que tenían, la última, independientemente si haya sido el cúmulo que tenga que ver con ese empleador en particular, sino que puede también tener un cúmulo de muchos empleadores ahí y nunca pudo acceder porque no lo hizo, no sabía, ¿cierto? Pudo haber juntado una cantidad de dinero. Basta con llevar el último finiquito y poder acceder al dinero que está en esa cuenta de indemnización, que es precisamente para las trabajadoras y trabajadores de casa particular, porque recordemos ahí que no solamente son trabajadoras, pueden haber trabajadores igual que tengan relación con actividades domésticas, como el jardín, los choferes, que también pueden acceder a tener esta cuenta de indemnización. Perfecto, muy buena ahí la aclaración también. Profe, siguiente pregunta, Viviana Alejandra Díaz. Quisiera saber si los ahorros de la cuenta obligatoria al fallecer el beneficiario quedan como herencia, y en caso de ser así, ¿a quiénes les corresponde? Herencia en cuenta obligatoria, asumo que estamos en retiro programado, ¿cierto? Y la persona, el causante de la pensión, fallece y efectivamente ese dinero se genera
y puede generar herencia. Y recordemos ahí que siempre y cuando no existan beneficiarios de pensión, porque lo primero que hay que determinar efectivamente cuando fallece un afiliado que está pensionado o no está pensionado es verificar si existen beneficiarios de pensión. Si hay beneficiarios de pensión, no existe herencia, sino existe pago de pensión. Cuando no existen beneficiarios de pensión, existe herencia. ¿Y quiénes son las personas que pueden acceder a esa herencia? Los consanguíneos más cercanos de esa persona o del causante de la pensión o la persona que falleció. Ya. En este caso, profe, ¿quiénes serían estas personas? A lo mejor hay alguien determinado o no. Bueno, beneficiarios por ejemplo, los consanguíneos más cercanos, en el caso de, son la cónyuge, o sea, perdón, no la cónyuge, sino que los hijos principalmente, porque la cónyuge es beneficiaria de pensión. Cuando no está la cónyuge, o no está el cónyuge, ¿cierto? Porque se da hoy día también al revés, ¿cierto? Los hijos principalmente, cuando son mayores de 24 años, pueden ser beneficiarios de herencia. Pueden ser los papás, si la persona era soltero y no tenía hijos, pueden ser sus papás si están vivos, si no están los papás pueden ser los hermanos de esta persona. Bueno, todas aquellas personas que consanguíneamente estén más cercanas y estén en un nivel más alto van a ser las personas que van a poder acceder a obtener y cobrar esta herencia. Esto se gestiona a través de la AFP, ¿cierto? Se tramita principalmente para la gran mayoría de las personas a través de una posición efectiva, que el documento lo genera el registro civil, ese documento se lleva a la AFP y se concreta el retiro de todos los fondos que estén en la cuenta. Ya, perfecto. Genial ahí la explicación también. Armando López dice, ¿qué son los rezagos? Los rezagos, creo que hicimos por ahí un TikTok con los rezagos, me parece mucho, pero los rezagos son pagos equivocados. Eso en concreto. En concreto y en simple son pagos equivocados que se producen al cotizarle a una persona en una AFP o con los datos de una AFP que no son los correctos. Ya. Principalmente, y pasaba mucho, ¿cierto? Al inicio de este sistema previsional, cuando existían las AFPs, donde la gente se cambiaba mucho y había muchas AFPs. Recordemos que en su momento las AFPs llegaron a ser de un orden de 23 AFP en el sistema, ¿ya? Y había mucha rotación. Los afiliados, si bien es cierto, el cambio de AFP era cada 6 meses, antes no se podía haber un cambio tan rápido como existe hoy, porque la tecnología nos ha ayudado mucho en eso, pero antiguamente existía eso qué sé yo, la información no llegaba a tiempo de parte de la AFP hacia los empleadores seguían cotizando en la AFP anterior, ¿cierto? Y cotizaba mal, cotizaba en la AFP errónea y se generaba el famoso rezago ahí mientras eso se regularice. También ocurría de que las planillas antes, que eran planillas, se usaban muchas planillas manuales, ¿cierto? Se producía de que iban errores de la información del afiliado. RUT principalmente, ¿ya? Y en algunas ocasiones el nombre, pero de un tiempo el RUT fue obviamente prioritario ahí. Cuando el dígito iba erróneo, la AFP recibía esa información, pero con un dígito erróneo, por lo tanto no lo podía acreditar efectivamente en ninguna cuenta porque la información iba correcto. También pasaba ahí al fondo de rezagos, porque cada AFP tiene un fondo de rezagos en donde llegan todos estos pagos equivocados de todas las personas que les cotizan, ¿cierto? No estando afiliados en su AFP, ¿ya? Y se genera, digamos, este volumen de cotizaciones rezagadas de todas estas personas. Bien, pero son principalmente, como mencionaba, pagos erróneos, pagos equivocados de parte de las personas que generan efectivamente el pago. ¿Ya? Profe, en el caso de que, por ejemplo, un trabajador se dé cuenta que tiene estos rezagos, que él sabe que trabajó en ese momento y ve que no hay cotización, sí. ¿Cómo puede hacer reclamo? ¿A quién tiene que acudir? ¿Es al empleador o es bien directamente a la AFP? ¿Cómo se lleva a cabo ese trámite?
Bueno, eso igual, esa pregunta que tú haces es importante porque una forma de gestionarlo rápidamente es acreditando, por ejemplo, las planillas de pago de cotizaciones, que comprobando efectivamente que hubo un error y llevando la información necesaria, en este caso del afiliado, que es el vínculo, ¿cierto?, de la relación laboral más su cédula de identidad, para precisamente verificar que el dato del RUT principalmente es el correcto, el que tiene él, y que él es el afiliado, ¿cierto? Y de esa manera corroborar el FP para que esos rezagos sean asignados a su cuenta obligatoria, dentro de las cotizaciones correspondientes de esos periodos mencionados. Por eso es importante también el respaldo del empleador de las cotizaciones. Llevar lo posible las planillas de cotizaciones de los trabajadores. Genial. Profe, y también como dato, bueno, lo habíamos comentado en alguna ocasión, también la Asociación de AFPs había habilitado esta página web que se llama sontuslucas.cl, también ahí con, si no me equivoco, con el RUT, uno puede acceder para ver si tiene estos rezagos en las cotizaciones. Exactamente, sí, y hay todavía aún mucha cantidad de dinero que está ahí en esas cuentas de rezagos que tienen la AFP. Bueno, recordemos igual que estas cuentas, que estos dineros, a pesar de que es mucho dinero, igual la AFP lo invierte, ¿eh? Que generan esto, es decir, cuando se recuperan y pasa mucho tiempo, no es el monto nominal de la cotización, sino que también está afecto a la rentabilidad del fondo C, porque ahí la AFP tiene la obligación de invertir los fondos de rezago en el fondo C. Pero, entonces, por lo tanto, esas cotizaciones igual se están moviendo, entre comillas, y tienen o rentabilidad o, bueno, o también pérdidas, porque sabemos que también ocurre. Sí, así es. Perfecto. Profe, siguiente pregunta. Por aquí Jaime Clavel dice, si cumplí recién la edad de jubilación, ¿puedo dejar de cotizar en la cuenta obligatoria sin la obligación de pensionarme? Exactamente, y es lo que hace mucha gente, efectivamente, es cumplir la edad legal, hombres, mujeres, mujeres a los 60, hombres a los 65 años, cumpliendo la edad, pueden acercarse a su AFP y solicitar la exención de cotización obligatoria, así se llama, ¿ya? La exención de cotización obligatoria es, la AFP le entrega un documento en donde tiene que firmarlo el trabajador y tiene que firmarlo la empresa en donde trabaja. Tiene que llevar el trabajador a esas empresas, que lo firmen, lo timbren y devolverlo a la AFP, ¿ya? Ya. Principalmente, ¿por qué? Porque es importante devolverlo a pesar de que el afiliado ya le entregó la voluntad a la AFP de dejar de cotizar, porque es el respaldo para la AFP para que obvie la cobranza eventual que se pudiese generar producto de que no van a llegar cotizaciones de ese trabajador a la AFP. Ya, ahí también aclarada esa consulta. Por aquí, Claudio Venegas, ¿cómo se calcula la pensión en la AFP? Bueno, igual la pregunta es como bien amplia, ¿cómo se calcula? La verdad que existe principalmente, o cómo podríamos decir, cómo se calcula la pensión, ¿cierto? Y ahí hay factores importantes, principalmente que tienen que ver con el saldo de la cuenta y que tienen que ver con lo que se llama, y vamos a ver ahí en algún momento, el capital necesario unitario, que es el CNU. ¿Cuánto se necesita de capital para poder financiar una unidad de pensión, una UF de pensión? ¿Ya? Por lo tanto, ese cálculo conlleva una serie de parámetros y fórmulas que el sistema determina, ¿ya? Que esperamos en algún momento poder descifrar, porque son muchas fórmulas en las cuales ya, la verdad que es bastante engorroso poder calcularlas, así no es fácil, y esperamos en algún momento poder entregarla, esa información, a la comunidad. Pero principalmente, cómo se calculan las pensiones, poder determinar cuál es el capital necesario para poder financiar una unidad de pensión. Y en eso entran muchos parámetros: el saldo de la cuenta, la edad del afiliado, la edad de los beneficiarios de pensión, saber si existen o no beneficiarios de pensión, la tasa de mortalidad, la tasa de interés técnico, ¿cierto? Y creo que incluso lo vimos en la clase pasada, en una de las clases pasadas que hicimos, ¿cierto? En el mes de enero, ¿cierto? Hicimos precisamente ese alcance. Entonces, todos esos factores inciden precisamente en poder determinar cómo se calcula la pensión.
Perfecto, profe. Como siempre también, a la vez que ha contestado esta pregunta y a lo mejor miembros de la comunidad que nos están viendo ya a través de las diferentes redes sociales, si ustedes tienen preguntas, dudas, consultas, no hay pregunta tonta, pueden hacerlas, todas las que ustedes quieran a través de nuestras diferentes redes sociales, o también les invito a que lo hagan a través de nuestro correo produccion@fflay.cl. Les recomiendo sobre todo este último canal porque también nos facilita a nosotros, es mucho más rápido también para tener las preguntas, las dudas y después incluirlas en la pauta. Profe, vamos con la siguiente pregunta de María Esther Domínguez y dice, ¿qué es la rentabilidad? Buena pregunta y bastante genérica, pero es buena pregunta. Sí, la rentabilidad es lo que se genera producto de la inversión que generan los fondos de pensiones y es finalmente el resultado del trabajo que hace cada administrador de fondo de pensiones y de acuerdo al fondo en los cuales están invertidos los dineros, de acuerdo a la decisión que tomó cada afiliado. Por lo tanto, el resultado de esa inversión va a generar una rentabilidad, tanto rentabilidad positiva o negativa, ya producto de ese retorno de esa inversión. Por lo tanto, podríamos determinar en sencillo, en simple, cierto, que la rentabilidad es la ganancia o pérdida, cierto, de la inversión de nuestros ahorros en los fondos de pensiones, ¿ya? Por lo tanto, podríamos, como menciono, en sencillo, determinarlo de esa manera, ¿ya? Ahí tiene que ver el valor cuota, cada vez que cotizamos, compramos cuotas, nos genera un número de cuotas cada vez que entra dinero a las cuentas y nos determinan número de cuotas. Es muy similar y siempre hacemos el símil con las acciones. Es muy parecido, es decir, cómo comprar acciones. Funciona de la misma manera, sobre todo con los fondos de instrumentos de renta fija, como el fondo A, el B y parte del C, bueno, todo en general tienen un porcentaje de inversión en instrumentos de renta variable, ¿cierto? El fondo A mucho más y así sucesivamente va bajando hacia abajo con menos porcentaje de inversión en instrumentos de renta variable. Pero funciona muy similar a lo que son las acciones, ¿cierto? Cómo se invierten los dineros y cómo también se genera la misma ganancia o rentabilidad, ¿cierto? De esas inversiones. No, es que no se escuche que estaba muteado porque tenía aquí a mis perritos ladrando, entonces entre mis perritos, profe, y sus pájaros que se escuchan por ahí, tenemos aquí casi armado un zoológico. Sí, no, y ahora escucho que andan pescando por ahí. Ah, mire, entonces también los pececitos. Profe, por aquí dice Delfina Peñalosa, comenta, ¿dónde puedo pagar mis cotizaciones si soy independiente? En Previred. Previred es la plataforma que recibe en su gran mayoría todos los pagos previsionales, ¿ya? Y de hecho tiene dentro de su plataforma una plataforma para el empleador, el trabajador y los trabajadores independientes, por lo tanto es fácil poder acceder ahí. Hay que inscribirse en Previred, ¿cierto? Ingresar todos los datos como trabajador independiente y va a quedar registrado y ahí es fácil y bien amigable después poder pagar las cotizaciones. Perfecto, entonces ahí animamos que lleve a cabo, siga ese camino que le acaba de comentar el profe Dávila. Y profe, la última pregunta de este Escuela de Pensiones del día de hoy. Dice Anabel Arenas, soy pensionada. ¿Por qué me siguen descontando el 7% de salud? Esa es muy buena pregunta que tiene relación con más de una variable. Una de las variables es que probablemente ella es pensionada y es mujer, ¿ya? Por lo tanto, tiene probablemente menos de 65 años todavía, ¿ya? Y no puede acceder aún todavía al pilar solidario. Recordemos que el pilar solidario uno accede a los 65 años. Accediendo al pilar solidario, automáticamente el sistema le rebaja o le bonifica la cotización de salud. Por lo tanto, ahí la va a dejar de pagar. Pero mientras no llegue a esa edad, ella no va a poder acceder, digamos, a ese beneficio. Y la otra, y el otro camino es que saber si ella efectivamente, sus ingresos y su condición, ¿cierto?, particular no le da pie para poder acceder al pilar solidario. Por lo tanto, va a tener que seguir pagando su cotización de salud de manera directa, a través de su pensión.
Ya, Todo eso va a depender obviamente de su condición, reitero, del monto de la pensión a la cual ella recibe, de que si su condición particular accede o no al pilar solidario, ¿cierto? Y cumple con esos requisitos, ¿ya? Eso es una cosa. Pero principalmente lo que ocurre de manera general hoy día, hacia las mujeres principalmente, es que todavía no llegan a la edad de los 65 años, en los cuales pueden acceder al pilar solidario y es donde en esa edad dejan de pagar este descuento del 7% de salud, producto que el Estado les bonifica este porcentaje a esa edad, teniendo derecho al pilar solidario. Ya, perfecto. Profe, tenemos que llegar hasta aquí con la Escuela de Pensiones del día de hoy, de esta modalidad vacaciones que estamos haciendo durante este mes de febrero, contestando todas las dudas y consultas que han llegado por parte de la comunidad, que además invitamos y reiteramos que nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales. Si no contestamos sus preguntas en el momento es porque durante el programa tenemos falta de tiempo, pero no se preocupen porque siempre, y como ven, todos estos programas son dudas que llegan por parte de la comunidad, escríbanos o si no, y además sobre todo les aconsejo que nos escriban mediante correo electrónico, mediante mail, porque es mucho más rápido también y para nosotros nos facilita mucho esto de las elaboraciones de las pautas. Y les repito, el mail producción@fflay.cl para que ustedes nos escriban. Y también vamos a invitar a nuestra querida señora directora que por favor nos coloque la información de contacto de nuestro querido profesor Gustavo Dávila. Ahí ustedes pueden contactarse con él para a lo mejor hacer una duda más privada o a lo mejor más particular en un caso especial. Pueden contactarse con él o también para contratar obviamente sus asesorías previsionales, que además es excelente asesor. Así que ahí le dejamos también la recomendación. Profe, sus últimas palabras antes de despedirnos. Saludar obviamente a toda la comunidad y agradecer nuevamente todas las preguntas que llegan, porque siempre he dicho que la comunidad es como el motor de este programa, ¿cierto? Junto a todo el equipo obviamente de producción y a nuestra conductora, ¿cierto? Son el motor de este programa y la verdad que saludos para ellos por estar siempre ahí, que ojalá estén disfrutando de su verano. Así es, profe, y bueno, también aquí clave fundamental es usted, así que también eso hay que decirlo y hay que comentarlo. También, como siempre, antes de despedirnos, les invitamos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, ya saben que además tienen 2 canales, que se suscriban, que además hagan clic ahí en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de este Escuela de Pensiones y también de los otros capítulos que tenemos y otros programas que también tenemos en la parrilla de FF Live. Profe, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, en otro Escuela de Pensiones en este modo vacaciones, ¿vale? Así que, querida comunidad, nos despedimos, les mando muchos besos. Chao, que estén bien. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FF Live, un espacio de conocimiento, Opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo. y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FF FF Live. Live.